6 años después, el millonario miró al niño de 5 años sentado junto a su exmujer y se quedó de piedra. El Range Rover negro avanzaba a toda velocidad por la sinuosa carretera de Madrid, reflejando el sol del atardecer a través de sus cristales tintados. Raúl García se ajustó las gafas de sol y agarró con más fuerza el volante. Había pasado 15 años construyendo su imperio en Madrid y ahora, a los 35, tenía que volver a la ciudad que había jurado no visitar jamás. El GPS indicaba que solo faltaban 8 kilómetros para llegar a su destino, pero cada metro recorrido desencadenaba recuerdos que escondía cuidadosamente en el fondo de su mente. Los árboles centenarios que bordeaban la carretera tenían el mismo aspecto que en su juventud, como si fueran testigos mudos de su reticente regreso. Raúl, la reunión con el Consejo de Administración de Madrid Technologies está prevista para mañana a las 9 de la mañana, llegó la voz de su asistente por Bluetooth. Gracias, Sandra. Prepara los documentos de la adquisición y asegúrate de que los abogados estén presentes, respondió secamente, manteniendo el tono profesional al que se había acostumbrado en los últimos años. En realidad, la adquisición de Madrid Technologies no era más que un pretexto para su regreso. La verdadera razón era el testamento de su abuela, Isabel García, fallecida hacía un mes. En su última voluntad, había especificado que Raúl debía permanecer en la ciudad al menos 3 meses para recibir su herencia, una fortuna considerable incluso para ella. El centro de la ciudad apareció en el horizonte, casi sin cambios. La misma plaza central, la misma iglesia blanca con su alto campanario, las mismas tiendas antiguas de fachadas bien cuidadas. Era como si el tiempo se hubiera detenido, conservando todos los recuerdos que intentaba olvidar. Raúl aparcó delante del Gran Hotel Málaga, el único establecimiento de lujo de la ciudad. Nada más salir del coche, su móvil vibró. Era un mensaje de Laura, su prometida. Cariño, no te olvides de nuestra cena de compromiso el mes que viene. Tenemos que ultimar la lista de invitados. Dejó el teléfono a un lado sin contestar. Laura personificaba todo lo que había conseguido en Madrid: sofisticación, estatus, contactos de negocios, un matrimonio perfecto sobre el papel, pero últimamente había empezado a dudar de su elección. El director del hotel le saludó con exagerada deferencia, claramente consciente del nuevo huésped. Raúl fue acompañado a la suite presidencial, donde ya le esperaban sus maletas. La ventana ofrecía una vista privilegiada de la ciudad que una vez había llamado hogar. Decide dar un paseo por el barrio para hacerse una idea del ambiente. Vestido con un impecable traje italiano que contrastaba con el ambiente relajado de la ciudad, paseó por la calle principal. Algunas caras conocidas le miran con curiosidad, pero nadie se acerca. Su expresión retraída ahuyentaba a la gente. Al pasar por delante de una vieja heladería, su mundo se detuvo. A través de la ventana vio a Carmen Lawrence, tan hermosa como en sus recuerdos más dolorosos. Su pelo castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su sonrisa, la misma sonrisa que le había perseguido en incontables noches solitarias, seguía siendo la misma. Pero eso no era lo que hacía que su corazón latiera más rápido. A su lado, cogido de la mano, había un niño de unos 5 años. Un niño con los mismos ojos y la misma barbilla decidida que Raúl veía en el espejo cada mañana. El tiempo parecía haberse detenido. Carmen levantó la vista y le vio. La sonrisa de sus labios se desvaneció, sustituida por una expresión de sorpresa y algo más, miedo. El niño, ajeno a la tensa atmósfera, tiró de la mano de su madre, señalando emocionado el helado. A Raúl le flaquearon las piernas. Todos los muros que había levantado a lo largo de los años, toda la ecuanimidad que había cultivado, todo el control, todo se derrumbó en un instante. Las preguntas estallaron en su mente: ¿por qué no había dicho nada? ¿Cómo había podido ocultar algo tan importante? Sin pensarlo, dio un paso hacia la puerta de la heladería. Carmen levantó rápidamente al niño en brazos y se dirigió a la parte trasera de la tienda. Cuando Raúl entró por fin, ya estaban escondidos detrás de la puerta del personal.
Una joven empleada se le acercó con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarle, señor?, le preguntó. Raúl solo miró la puerta por la que había desaparecido Carmen. Su mundo giraba en un torbellino de emociones reprimidas. No, respondió maquinalmente. No puedes. Salió de la cafetería como en trance, con la imagen del chico recorriéndole de nuevo la mente. 6 años después de abandonar Málaga, se dio cuenta de que no solo había huido del desamor, sino que había dejado atrás a un hijo que ni siquiera sabía que existía. Aquella noche, Raúl García estaba solo en su suite de lujo. El implacable director general que había construido un imperio desde los cimientos lloró por primera vez en años. Los 3 meses que iba a pasar en Madrid habían cobrado un significado totalmente nuevo, y se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. La noche se alargó como una eternidad, y Raúl se sentó en el balcón de su habitación de hotel con un vaso de whisky sin tocar delante de él. Por primera vez en años, se permitió regodearse en los recuerdos que intentaba reprimir. El verano de 2018. El aire estaba impregnado del aroma de las magnolias en flor cuando había conocido a Carmen en la biblioteca municipal, donde trabajaba restaurando libros antiguos. Aún podía verla con claridad, balanceándose en lo alto de las escaleras y cogiendo un tomo polvoriento. Llevaba el pelo descuidadamente recogido en un moño suelto. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, y cuando ella se volvió con una sonrisa, algo dentro de él cambió para siempre. Su teléfono móvil vibró, devolviéndole al presente. Era Laura otra vez. Raúl, cariño, ya van 2 mensajes sin contestar. ¿Va todo bien? Guardó el teléfono, incapaz de enfrentarse a la realidad de su compromiso. ¿Cómo explicarle a Laura que acababa de enterarse de la existencia de su hijo? ¿Cómo justificar que todo el futuro que habían planeado juntos podía venirse abajo? La mañana siguiente llegó sin dormir. A las 8:45 estaba impecablemente vestido para la reunión en Madrid Technologies, pero sus pensamientos estaban lejos de la adquisición de la empresa. Su asistente le interceptó en el vestíbulo del hotel. «He traído los documentos revisados y cancelo la reunión», le dijo bruscamente. «Pero, señor, los accionistas han reprogramado la reunión para la semana que viene». Su voz no toleró objeción alguna. Sin esperar respuesta, Raúl condujo hasta la casa de su abuela, ahora su mansión. La mansión seguía siendo señorial, aunque algo descuidada. En el jardín trasero se encontró con María, el ama de llaves que había servido a su familia durante décadas. «Sabía que volverías», le dijo, con las manos arrugadas ocupadas en las rosas que tanto habían gustado a su abuela. «Isabel siempre decía que encontrarías el camino de vuelta». «María», vaciló él, «necesito que me cuentes algo sobre Carmen Lawrence». La expresión del rostro del ama de llaves cambió sutilmente. «¿Así que sabes lo del pequeño Mateo?», preguntó. El nombre golpeó a Raúl como un mazazo. «Mateo, mi hijo tenía nombre. ¿Por qué nadie me lo dijo?». María dejó a un lado su herramienta de jardinería y le miró con compasión y reproche. «Tu abuela lo intentó, Raúl. Todas esas llamadas que no contestabas. Ella quería decírtelo». Aquellas palabras se estrellaron contra él como olas de culpabilidad. ¿Cuántas veces había ignorado los intentos de Isabel de ponerse en contacto con él? Convencido de que no eran más que intentos de que volviera a la ciudad, se resintió. «Carmen intentó encontrarte», continuó María. «Durante los primeros meses. Pero cambiaste todos tus contactos. Desapareciste por completo». Los recuerdos de aquellos días se agolparon en su memoria. La devastadora pelea, las duras palabras intercambiadas, su impulsiva marcha en Madrid. «Estaba embarazada cuando me fui», murmuró, más para sí mismo que para Rosa. «Y aún no lo sabía», añadió el ama de llaves. Lo supo 15 días después. Isabel la ayudó durante todo el embarazo. También se convirtió en abuela de Mateo.
Raúl se hundió pesadamente en el banco del jardín, sus piernas ya no podían soportar el peso de las revelaciones. Su abuela, tan sabia, cuidaba de su hijo mientras él se dedicaba a construir imperios. De repente, un ruido en la valla llamó su atención. Mateo estaba allí de pie, mirando con curiosidad a través de los listones de madera. Por un momento sus miradas se encontraron, y la misma curiosidad se leyó en los intensos ojos. Mateo, llegó la voz preocupada de Carmen, y el chico desapareció rápidamente. Raúl se levantó por un impulso, pero María le sujetó la mano. Dale tiempo, hijo. No puedes irrumpir en su vida después de 6 años. Pero es mi hijo. Protestó él, con la voz entrecortada. Y durante 5 años solo le perteneció a ella. Carmen lo había criado sola, construyendo su vida y protegiendo al niño del dolor que podía causar su ausencia. Tendrás que demostrar que mereces un lugar en sus vidas. El peso de aquella verdad cayó sobre él con renovada fuerza. Su teléfono volvió a vibrar. Probablemente Laura estaba preocupada por su prolongado silencio. Pero ¿cómo podía pensar en casarse en Madrid cuando su hijo estaba a solo unas casas de distancia y crecía sin saber que existía? ¿Qué hago, María? El ama de llaves sonrió suavemente, volviendo su atención a las rosas. Empieza por hacer lo correcto por primera vez en 6 años. Quédate, afronta el pasado y, sobre todo, prepárate para luchar por el derecho a ser el padre de este niño. Raúl se paró donde Mateo había estado momentos atrás y sintió el peso de cada decisión equivocada que había tomado. Su cuidadosamente planeada vida en Madrid parecía ahora un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y, extrañamente, esa perspectiva no le asustaba tanto como debería. Por primera vez en 6 años, Raúl García sabía exactamente dónde tenía que estar. La mañana siguiente trajo consigo una nueva determinación. Raúl se levantó antes del amanecer, se puso la ropa de correr, algo que no había hecho en años, y decidió dar un paseo por las calles de Madrid. Necesitaba pensar, y el movimiento siempre le ayudaba a aclarar las ideas. Sus pasos le llevaron inconscientemente a la calle donde vivía Carmen. La modesta casa de 2 plantas, pintada de un azul suave, estaba tranquila a esa hora. En el jardín delantero había una bicicleta roja de niño y algunos juguetes esparcidos, señales inequívocas de la presencia de Mateo. Raúl buscaba algo, y una voz grave le sorprendió. Alejandro Cooper, antiguo jefe de policía y padre de Carmen, estaba en el porche de su casa con una taza de café en las manos. Sus ojos, antes siempre amistosos, expresaban ahora una frialdad calculadora. Alejandro, para ti soy el jefe Cooper, replicó el anciano. Perdiste ese derecho hace mucho tiempo. Raúl tragó saliva. Alejandro había llegado a ser como un padre para él durante los años de convivencia con Carmen y ahora podía percibir el resentimiento en su voz. Necesito hablar con ella. No, no lo necesitas, contestó Alejandro, bajando los escalones del porche. Tienes que volver a tu vida en Madrid y dejar en paz a mi hija y a mi nieto. También es mi hijo, sonrió Raúl sin disimulo. Hijo, un padre no abandona a su familia. Un padre no desaparece sin dejar rastro durante 6 años. No lo sabía, estalló Raúl, su voz resonando en la tranquila calle. ¿Cómo iba a saberlo si nadie me lo dijo? Baja la voz, siseó Alejandro, mirando ansioso en dirección a la casa de Carmen. Ven conmigo. Caminaron en silencio hasta una pequeña cafetería de la esquina que acababa de abrir. El olor a pan fresco y café recién hecho flotaba en el aire. ¿Sabes por qué Carmen nunca llegó a decírtelo? Empezó Alejandro mientras se sentaban en la mesa del fondo. Porque aquella noche dijiste algo que la destrozó por completo. Raúl frunció el ceño, tratando de recordar. No quiero tener hijos y nunca los he tenido. Este pueblo pequeño, esta vida tranquila, todo me asfixia. Necesito más. Merezco más. Alejandro citó palabra por palabra, tú eras la que gritaba antes de irte.
Aquel recuerdo golpeó a Raúl como una bofetada. La pelea había sido violenta, provocada por su frustración ante la negativa de Carmen a irse a vivir con él a Madrid. Estaba enfadado, murmuró, más para sí mismo que para Alejandro. Y estaba embarazada sin saberlo. ¿Y cuando se enteró 15 días después, cómo iba a decírtelo? ¿Dejaste claro que no te gustaban los niños ni la vida de pueblo?, preguntó Alejandro. Raúl sintió crecer el peso de su culpa. Pero podría haberlo intentado. Lo intentó, lo interrumpió Alejandro. Llamó docenas de veces, envió correos electrónicos, cartas. Todo se repetía. Te rodeaste de tantos muros que te volviste inalcanzable. El silencio que siguió fue ensordecedor. A través de la ventana del café, Raúl observó cómo la ciudad se despertaba lentamente. Mateo, empezó a decir vacilante. ¿Cómo es? Algo se suavizó en la mirada de Alejandro. Brillante, curioso, tiene la inteligencia y el tierno corazón de su madre. Le encantan los libros, como a Carmen, pero también le apasionan los negocios. La semana pasada abrió un puesto de limonada y creó un sistema de fidelización para sus clientes. Raúl no pudo evitar sonreír con orgullo. ¿Pregunta por mí? Según Carmen, usted era un hombre de negocios y viajaba por todo el mundo. Ella no quería que se sintiera abandonado. Prefirió crear una historia que le protegiera del dolor. Tengo que hacer las cosas bien, dijo Raúl con voz firme. Tengo que formar parte de su vida. ¿Y tu prometida en Madrid?, preguntó Alejandro, sorprendiendo a Raúl. Sí, las noticias vuelan en Málaga. ¿Cómo encaja ella en estos planes? Antes de que pudiera contestar, el teléfono vibró. Era Laura otra vez. Raúl, he reservado un billete de avión a Málaga. Volaré mañana. Tenemos que resolver esta situación juntos. El pánico se instaló en su pecho. Dos mundos que nunca deberían haberse encontrado estaban a punto de chocar. Tienes mucho que resolver, García, dijo Alejandro, poniéndose en pie. Pero te diré una cosa. Si vuelves a hacer daño a Carmen o a Mateo, no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí. Raúl se quedó en la cafetería mucho después de que Alejandro se marchara, observando cómo cobraba vida la ciudad. Por la ventana vio pasar a Carmen y Mateo, que se dirigían al colegio. El niño saltaba de alegría, cogía a su madre de la mano y le contaba algo que la hacía reír. En menos de 24 horas Laura llegaría a Málaga, trayendo consigo todas las complejidades de su vida. Pero al mirar a su hijo, Raúl se dio cuenta de que algunas decisiones ya estaban tomadas, aunque aún no tenía el valor de admitirlo. Cogió el teléfono y, por primera vez en días, respondió al mensaje de Laura: no vengas. Tengo algo que decirte y necesito hacerlo en persona cuando vuelva. La respuesta fue inmediata. ¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando? Raúl observó cómo Carmen y Mateo desaparecían por la esquina antes de contestar. La Biblioteca Municipal de Málaga, con sus paredes de ladrillo rojo y sus ventanas arqueadas, seguía exactamente como Raúl la recordaba. Después de 3 días observando discretamente la rutina diaria de Carmen y Mateo, descubrió que los miércoles ella seguía coordinando el programa de lectura infantil escondida entre las estanterías. Raúl observó cómo Carmen dirigía la clase. Su suave voz resonaba en la habitación mientras leía pequeños libros a un grupo de niños sentados en cojines de colores. Mateo estaba entre ellos, sus ojos brillaban hipnotizados con cada página que pasaba. ¿Cuál es la parte más importante del libro?, preguntó Carmen. La parte que es invisible a los ojos, contestó Mateo rápidamente, haciendo que el corazón de Raúl diera un vuelco. El corazón es lo que se ve directamente. Carmen sonrió orgullosa, alborotando el pelo de su hijo. Así es, cariño. Después de clase, cuando los demás niños se fueron con sus padres, Mateo se quedó hojeando otros libros. Raúl respiró hondo y, armándose de valor, se acercó a la sección infantil.
Un libro estupendo, comentó señalando el volumen que sostenía Mateo. Un cuento sobre dinosaurios. El niño levantó la vista, con cara de curiosidad. ¿Te gustan los dinosaurios? A mí me encantaban cuando tenía tu edad, preguntó Raúl, con el corazón acelerado. Mi favorito era el tiranosaurio Rex. A mí también, exclamó Mateo entusiasmado. Pero mamá dice que el Triceratops molaba más porque era herbívoro y no hacía daño a nadie. En ese momento apareció Carmen, cuyos ojos se abrieron de par en par al ver a Raúl. Mateo, es hora de irnos, llamó tensa. Pero mamá estaba hablando de dinosaurios con Raúl. Su voz no dejaba lugar a discusión. El niño se levantó de mala gana y devolvió el libro a la estantería. Adiós, señor dinosaurio, dijo y saludó tímidamente con la mano antes de correr hacia su madre. Carmen esperó a que Mateo guardara sus cosas y se acercó a Raúl. Su voz salió en un susurro furioso. ¿Qué crees que estás haciendo? Tenemos que hablar, Carmen. No, no tenemos. Perdiste esa oportunidad hace mucho tiempo. Por favor, suplicó, bajando la guardia por primera vez. 5 minutos. Es todo lo que pido. Algo en su vulnerabilidad debió de conmover a Carmen, porque tras un momento de vacilación, asintió. Mañana al mediodía en el Mesen Café. Mateo estará en la escuela. A la mañana siguiente, Raúl llegó al café con media hora de antelación. Pidió un café solo y ensayó mentalmente todo lo que tenía que decir. Laura había inundado su bandeja de entrada de mensajes preocupados, pero él seguía sin encontrar las palabras adecuadas para explicar la situación. Carmen llegó puntual, con un sencillo vestido de flores y una carpeta llena de papeles. Se sentó en silencio y evitó mirarle a los ojos. He traído algo que tienes que ver, dijo, abriendo la carpeta y dejando algunos papeles sobre la mesa. El certificado de nacimiento de Mateo. No necesitas pruebas de ADN. Solo échale un vistazo. Cariño, yo no. No me llames así, intervino ella. Solo quiero dejar claro que no quiero su dinero. No lo necesito. He construido una buena vida para Mateo, y él es feliz. Raúl estudió los documentos, deteniendo la mirada en el nombre completo de su hijo. Mateo Alejandro Lawrence. Su apellido no estaba allí. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó por fin, traicionando con la voz el dolor que sentía. Carmen sonrió con tristeza. Dijiste que no querías hijos, que querías algo más que una pequeña vida en Madrid. Y luego desapareciste, bloqueaste todo contacto. ¿Cómo iba a hacerlo? Le tembló la voz y Raúl vio que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo siento, susurró, más de lo que puedo expresar. El arrepentimiento no cambiará el pasado. ¿Qué quieres ahora, Raúl? Quiero conocer mejor a mi hijo. Quiero formar parte de su vida. ¿Y tu prometida en Madrid? ¿Su compañía, su vida perfecta lejos de este lugar? Raúl dudó. Anoche rompí con Laura. Por teléfono, sé que no fue la mejor manera, pero Carmen lo miró sorprendida. ¿Qué? Me doy cuenta de que ahora tengo otras prioridades, continuó. La empresa, puedo dirigirla desde cualquier sitio. Ya he empezado a buscar casas aquí en Málaga. No puede simplemente, puedo y lo haré, le interrumpió, su voz era firme. He perdido 5 años de la vida de mi hijo. No quiero perder ni un día más. El silencio que siguió fue pesado. Carmen jugaba nerviosa con su servilleta, procesando claramente la información que había recibido. Ayer me preguntó por ti, dijo por fin, por el señor de los dinosaurios. Dijo que tenías ojos como los suyos. Raúl sintió que se le apretaba el corazón. ¿Qué dijiste? Que a veces la gente tiene los ojos parecidos, suspiró Carmen. Pero no sé cuánto tiempo podré hacerlo. Es muy listo, muy observador. Entonces déjame formar parte de su vida, suplicó Raúl. Podemos ir despacio, a tu ritmo. Pero,
por favor, dame una oportunidad. Carmen lo miró largo rato antes de contestar. Mañana tiene partido de béisbol después de clase. A las 3, si quieres, puedes venir con nosotros, asintió Raúl, sintiendo una oleada de esperanza por primera vez en días. Era un pequeño paso, pero era un comienzo. Cuando Carmen se levantó para irse, le dio las gracias. Ella se quedó inmóvil un momento, dándole la espalda. No hagas que me arrepienta de esto, Raúl. No quiero que te hagan daño. Cuando ella apartó la mirada, Raúl se prometió en silencio a sí mismo y a su hijo que esta vez haría lo correcto, le costara lo que le costara, tuviera que sacrificar lo que tuviera que sacrificar. Mateo y Carmen serían su prioridad. Llega a su teléfono un mensaje de un asistente de Madrid. Se ha convocado una reunión del Consejo de Administración para tratar tu prolongada ausencia. Exigen tu presencia inmediata. Raúl borró el mensaje sin pensárselo 2 veces. Después de todo, algunas decisiones resultan ser más fáciles de lo que parecen. El campo de béisbol del Colegio Madrid bullía con la energía de docenas de niños uniformados y padres entusiastas. Raúl, vestido con vaqueros y un polo, un sustituto deliberado de su habitual traje italiano, permanecía discretamente en las gradas más lejanas. El número 7 de Mateo estaba calentando con sus compañeros. Incluso desde la distancia, Raúl podía ver la determinación en la cara de su hijo mientras se concentraba en cada lanzamiento, como él mismo a la misma edad. Es el pitcher titular, dijo una voz familiar a su lado. Carmen se agachó, manteniendo una distancia calculada. La mejor media de bateo de las ligas menores. El orgullo en su voz era evidente, y Raúl sintió una punzada de pesar por todos los logros que se había perdido. ¿Cómo empezó a jugar?, preguntó en voz baja. Carmen dudó antes de contestar. En realidad fue idea de su abuela. Isabel venía a todos los partidos. Decía que el béisbol estaba en la estirpe de los García. La sangre. La mención de su abuela desencadenó otra oleada de culpabilidad. ¿A cuántos partidos había asistido ella en su lugar? ¿Cuántas historias sobre Mateo había intentado contar en llamadas telefónicas que él no había contestado? Comenzó el partido y Raúl observó hipnotizado cómo su hijo dominaba el montículo del lanzador. Su postura, su concentración, incluso la forma en que corregía su gorra, todos los gestos parecían reflejar sus propios recuerdos de infancia. Strike. El árbitro gritó por tercera vez, y Mateo maldijo en voz baja, como si tratara de contener su alegría. Siempre hace lo mismo, comentó Carmen con una suave sonrisa en los labios. Dice que no quiere que los otros chicos se sientan mal. Has hecho un gran trabajo con él, murmuró Raúl, con la voz cargada de sentimiento, antes de que Carmen pudiera contestar. Un murmullo recorrió las gradas. Laura, con su impecable conjunto de Chanel y sus tacones altos, totalmente inapropiados para un campo de béisbol, caminaba decidida hacia ellos. ¿Raúl García? Su voz cortó el aire como una navaja. Llevas 3 días sin devolverme las llamadas. Rompí contigo por teléfono y ahora te he pillado viendo béisbol en un pueblo en medio de ninguna parte. El partido prácticamente se había detenido. Todos los ojos estaban puestos en la escena. Mateo, de pie en el montículo del lanzador, observaba con curiosidad. Carmen se levantó bruscamente. Voy a por algo de beber, murmuró, claramente incómoda. No, Raúl la cogió de la muñeca con suavidad. Volviéndose hacia Laura, habló con una firmeza que sorprendió a todos, incluso a él mismo. Tenemos que hablar, pero no aquí, no ahora. Laura rió incrédula. Cancelaste nuestra boda por teléfono y crees que puedes hacerlo. ¿Es tu hijo? Ella interrumpió su discurso. Su mirada se detuvo en Mateo, que seguía observándoles desde el campo. El parecido con Raúl era innegable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se adelantó instintivamente, como si quisiera proteger a Mateo incluso desde la distancia.
Sí, respondió Raúl con sencillez, este es mi hijo. Laura retrocedió como si la hubieran abofeteado. ¿Cuánto hace que lo sabes? Preguntó Laura, con voz temblorosa. Me enteré hace 4 días. ¿Y ya has elegido? ¿Has elegido esto? Esta pequeña vida en lugar de todo lo que hemos construido. No es una elección, Laura, respondió Raúl suavemente. Es una corrección del rumbo, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. A Laura se le llenaron los ojos de lágrimas. Te vas a arrepentir, Raúl. Cuando se te pase la novedad, cuando te des cuenta de que lo estás tirando todo por la borda. No, la interrumpió. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de lo que era realmente importante. Laura miró a Mateo por última vez, luego a Carmen y finalmente a Raúl. Sin decir nada más, giró sobre sus talones y se alejó, dejando solo el eco de sus pasos en el tenso silencio. El juego se reanudó lentamente, pero Mateo pareció perder la concentración. Su siguiente tiro fue un pelotazo, algo poco habitual en él. Lo tiene, susurró Carmen. Es una similitud, es un argumento. No es tonto, Raúl. Como para confirmar sus palabras, Mateo les miró directamente entre cabeceo y cabeceo. Sus ojos, los ojos de García, estaban llenos de preguntas sin forma. Tengo que decírselo, decidió Carmen, con la voz ligeramente temblorosa. Esta noche no puedo dejar que se entere por otras personas. Raúl sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quieres que lo haga yo? No, le cortó ella. Deja que lo haga yo. Primero tiene que enterarse por mí. Y luego ya veremos. El resto del partido pasó como un borrón. Mateo jugó lo suficiente para asegurar la victoria de su equipo, pero su celebración fue tenue. Su mirada volvía una y otra vez a la grada donde estaba sentado Raúl. Cuando terminó el partido, Carmen se levantó. Voy a por él. Por favor, no lo intentes, hoy no. Necesita tiempo para reflexionar. Raúl asintió, con el corazón dividido entre el deseo de correr hacia su hijo y la comprensión de que tenía que respetar el tiempo de Mateo. Carmen, gritó mientras ella se alejaba. Dile que estoy orgulloso de él, del partido de esta noche, de quién es, de todo. Ella se detuvo un momento y Raúl habría jurado que vio lágrimas en sus ojos antes de que se diera la vuelta y siguiera su camino hacia su hijo. Aquella noche, solo en la mansión de su abuela, Raúl encontró el álbum de fotos que Isabel había escondido en su escritorio, una página tras otra de la vida de Mateo, su primer día de colegio, cumpleaños, partidos de béisbol, los momentos que su abuela había atesorado, esperando el día en que por fin estuviera preparado para verlos. Lo siento, abuela, murmuró en el silencio de la casa. Pero te prometo que te compensaré. Sonó el teléfono. Otra vez la oficina de Madrid. Esta vez ni siquiera se molestó en mirar el mensaje. Al fin y al cabo, algunas prioridades la noche después del partido de béisbol se alargó como una eternidad. Raúl se quedó despierto imaginando la conversación entre Carmen y Mateo, imaginando las expresiones faciales, las preguntas, las posibles lágrimas. Cuando por fin salió el sol, su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. Quiere quedar contigo. Desayuno en Miller's Diner. Miller's Diner era una institución en Málaga, el mismo sitio donde Carmen y él tomaban batidos después del colegio. Ahora, 15 años después, Raúl estaba sentado en una de las mesas de cerámica, con las manos temblándole ligeramente por la expectación. Sonó el timbre y entró Mateo, cogiendo con fuerza la mano de Carmen. Sus ojos, iguales a los de su padre, estaban ligeramente enrojecidos, señal de un mal sueño. Buenos días, dijo Carmen en voz baja, conduciendo a Mateo a la mesa. El chico se sentó frente a Raúl, estudiándole con una mirada sorprendente para alguien tan joven. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿De verdad eres mi padre?, preguntó finalmente Mateo, con voz suave pero firme. Raúl tragó saliva. Sí, lo soy.
¿Por qué no acudiste a mí antes? La pregunta golpeó a Raúl como un puñetazo en el estómago. Carmen se tensó visiblemente a su lado, pero guardó silencio. Porque cometí un error muy grande. Raúl contestó con sinceridad, no sabía lo tuyo, pero eso no es excusa. Debería haber estado aquí. Mateo frunció el ceño, procesando la información que había recibido. La abuela Isabel solía hablar de ti a veces. Decía que construías grandes edificios en Madrid. Sí, es verdad, sonrió Raúl con tristeza. Tu abuela era una mujer muy especial. Venía a todos mis partidos, continuó Mateo. Decía que jugaba como tú cuando tenía mi edad. La camarera se acercó, aliviando la tensión por un momento. Mateo pidió tortitas con sirope de chocolate, como las que Raúl había pedido de niño. Mamá me ha dicho que ahora vives en Madrid, comentó el chico, jugando con la servilleta. Si quieres, contestó Raúl en voz baja, me gustaría conocerte mejor, Mateo. Formar parte de tu vida. Mateo, corrigió el chico. Todo el mundo me llama Mateo, excepto cuando tengo problemas, entonces mamá me llama por mi nombre completo. Carmen rió suavemente, el primer signo de relajación de la mañana. El desayuno transcurrió lentamente, Mateo hacía de vez en cuando preguntas sobre Madrid, el béisbol y la vida de Raúl. Era increíble que, incluso después de años separados, compartieran tantos gustos y gestos. En ese momento, el teléfono de Raúl se vio interrumpido por otra llamada desde Madrid. Esta vez era Ricardo, el presidente del Consejo de Administración. Lo siento, murmuró Raúl, desconectando la llamada. ¿Este es tu trabajo? Preguntó Mateo con curiosidad. Sí, pero ahora no importa. Carmen lo miró con escepticismo. Raúl, si tienes que hacerlo, entonces no. Intervino con decisión. Esto es mucho más importante. En ese momento volvió a sonar el teléfono, y otra vez, y otra. Raúl, dijo la camarera del teléfono fijo. Tiene una llamada urgente de Madrid Technologies. Raúl suspiró decepcionado. Disculpe, dijo, poniéndose en pie. Hay una reunión del Consejo de Administración dentro de una hora. Por tu ausencia, vamos a perder el contrato con Miller. Hay millones en juego, García. O vuelves hoy mismo a Madrid o empezamos a votar para elegir a tu sustituto. Raúl se asomó por la puerta de la cocina y vio a Mateo riéndose de lo que había dicho Carmen. Su hijo, su familia. Pues vota, respondió con sencillez y colgó el teléfono. Cuando volvió a la mesa, Mateo le miró con curiosidad. Pareces preocupado. No es nada, Raúl sonrió y volvió a sentarse a la mesa. ¿Qué te parece si vamos hoy al campo de béisbol después de clase? Practicaremos el lanzamiento. Al niño se le iluminó la cara. ¿Podemos, mamá? Carmen vaciló un momento y sus ojos se encontraron con los de Raúl. Claro, cariño, pero solo hasta las 6. Tienes deberes. El resto del desayuno transcurrió con más naturalidad. Cuando llegó la hora de que Mateo se fuera al colegio, le dio un rápido abrazo a Raúl y corrió hacia el coche. Es increíble, murmuró Raúl mientras los veía alejarse. Su teléfono volvió a vibrar, un mensaje de la Junta. La votación ha concluido, la sustitución ha sido aprobada. Nos pondremos en contacto con sus abogados. Raúl colgó el teléfono y una sonrisa serena apareció en su rostro. La empresa que había pasado años construyendo, el imperio que significaba tanto. Todo parecía insignificante comparado con el abrazo que acababa de recibir. Aquella tarde, mientras enseñaba a Mateo los secretos del lanzamiento perfecto, Raúl García se dio cuenta por fin de lo que su abuela había intentado decirle todos estos años. Algunas fortunas no se pueden medir en dólares. Papá, gritó Mateo, saboreando la palabra por primera vez. ¿Puedes enseñarme ese lanzamiento otra vez? Y en ese momento Raúl se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta.
La noticia de la caída del Imperio García se extendió rápidamente por Madrid. El periódico local tituló: "Un magnate local pierde el control de una empresa multimillonaria". Pero nada de eso importaba comparado con una tarde en el campo de béisbol con Mateo. Habían pasado 2 semanas desde el desayuno en Miller's Diner y Raúl había desarrollado un hábito. Veía los partidos de Mateo, le ayudaba con los deberes de matemáticas, su asignatura favorita, y poco a poco fue entablando una relación con su hijo. Aquella mañana, mientras ordenaba unos papeles en el estudio de su abuela, Raúl encontró una vieja caja cuidadosamente precintada con su nombre escrito con la elegante letra de Isabelle. «Creí que nunca encontraría esto», comentó María desde la puerta, llevando una bandeja con té. «Tu abuela lo hizo en los últimos meses de su vida», dijo María mientras Raúl abría la caja con cuidado. Dentro encontró cartas, docenas de cartas, todas dirigidas a él pero nunca enviadas. La primera estaba fechada 6 años antes. «Querido Raúl, hoy he conocido a tu hijo. Carmen estaba asustada y sola, pero Mateo es el niño más extraordinario que he visto nunca. Tiene tus ojos, tu sonrisa y la misma determinación que siempre has mostrado. Igual que tu abuela. Te lo ruego. Vuelve a casa. Hay tanto que necesitas saber». Las lágrimas cubrieron sus ojos mientras ella leía carta tras carta, cada una describiendo los preciosos momentos de la vida de Mateo que él se había perdido. Raúl, absorto en sus pensamientos, no se dio cuenta de que el sorprendido presidente del Consejo de Administración entraba en el despacho, con su impecable traje que contrastaba con la sencillez del ambiente. «Tenemos que hablar, Raúl». María se retiró discretamente, cerrando la puerta tras de sí. «Si has venido a convencerme de que vuelva, he venido a enseñarte esto», dijo Ricardo, arrojando la carpeta sobre la mesa. «Tu abuela no solo era accionista de Madrid Technologies. Era la mayor accionista». Raúl recogió los documentos. «¿De qué estás hablando?». Isabel García mantuvo sus acciones en secreto durante años, utilizando una serie de sociedades pantalla. Cuando murió, esas acciones pasaron a ti. El Consejo de Administración no puede destituirte. Eres el propietario mayoritario de la empresa». La revelación cayó sobre Raúl como un rayo. Su abuela, siempre tan perspicaz, protegía su futuro incluso cuando él la ignoraba. «¿Por qué me lo dices ahora?». Ricardo suspiró, incorporándose. «Porque Isabel me hizo una promesa. Dijo que un día te darías cuenta de que hay cosas más importantes que los negocios. Y cuando llegue ese día, tendré que asegurarme de que no lo pierdes todo por tomar la decisión correcta». En ese momento Carmen apareció en la puerta, pálida y agitada. «Raúl, tenemos que hablar». Algo en su voz hizo que Raúl se levantara inmediatamente. «Ricardo, ¿podemos seguir más tarde?». En el jardín, Carmen se paseaba de un lado a otro, claramente alterada. «Las cartas que te escribí cuando estaba embarazada». A Raúl se le encogió el corazón. «¿Qué decían?». «La verdad», contestó Carmen, con voz temblorosa. «Que intenté contarte lo del embarazo. Que había viajado a Madrid para encontrarte». ¿Qué, Carmen?» «Que te vi allí», soltó, con lágrimas en los ojos. «Con Laura se os veía tan felices, tan perfectos juntos. Me pasé 4 meses gastando todo mi dinero para encontrarte. Y cuando por fin lo conseguí, estabas prometido con ella». El recuerdo golpeó a Raúl como una bofetada. La fiesta de compromiso en la terraza del Hotel Drake, 5 años y medio atrás, cuando conoció a Laura. «¿Por qué nunca me lo contaste?». «Porque parecía que ya te habías retirado», exclamó Carmen. «Porque no querías ser la chica de pueblo arruinando tu vida perfecta». «Porque sí». «Porque todavía me quieres», añadió Raúl en voz baja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo leyó las cartas, secándose las lágrimas. «Ahora lo sabe todo, cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos, cómo rompimos, cómo me negué a hablarte de él». «¿Dónde está?». «En el campo de béisbol».
Dijo que tenía que pensárselo. Raúl no dudó. Hablaré con él. Raúl, le llamó Carmen mientras se dirigía al coche. También encontró esto. Le tendió una cajita de terciopelo. Dentro estaba el anillo de compromiso que él le había comprado hacía 15 años, una semana antes de su gran pelea. ¿Te lo quedaste? Hay cosas a las que es difícil renunciar, murmuró ella. En el campo de béisbol, Mateo se sentó solo en las gradas, con una pila de tarjetas amarillentas a su lado. ¿Puedo sentarme?, preguntó Raúl en voz baja. El chico se encogió de hombros, pero se hizo sitio. ¿Querías a tu madre?, preguntó Mateo tras un largo silencio. Más que a nada en el mundo, respondió Raúl con sinceridad. Y ahora, Raúl miró a su hijo, tan joven y ya tan perspicaz. Ahora me doy cuenta de que algunos tipos de amor nunca desaparecen. Solo esperan el momento adecuado para volver. Mateo cogió una de las cartas. Mamá escribió que eres el amor de su vida, que espera que yo tenga tu sonrisa y tu corazón. Así es, sonrió Raúl con tristeza. Tienes lo mejor de los dos. ¿Te marchas otra vez? Nunca, respondió Raúl con firmeza. Si ningún edificio de Madrid depende de ello. Mateo se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Te lo prometo, susurró Raúl, abrazando a su hijo. Algunas decisiones, una vez tomadas, se quedan para siempre. Mientras el sol se ponía detrás del campo de béisbol, padre e hijo se sentaron en silencio, con las cartas entre ellos contando una historia de amor, pérdida y redención que acababa de empezar su siguiente capítulo. La revelación de las cartas lo cambió todo. En los días siguientes, se desarrolló una nueva dinámica entre Raúl, Carmen y Mateo, como si por fin se hubiera levantado el velo de los secretos. El sábado por la mañana, Raúl decidió dar el siguiente paso para reparar la relación. ¿Qué tal un picnic?, sugirió durante el desayuno en casa de Carmen, que ya se había convertido en un ritual de fin de semana. En Lake Monroe, como en los viejos tiempos, Carmen dejó de servir tortitas, con las manos temblándole ligeramente. El lago Monroe era su lugar, donde se habían besado por primera vez, donde habían planeado su futuro, donde él pretendía pedir su mano antes de que todo se viniera abajo. Por favor, mamá, suplicó Mateo. Sus ojos brillaban de ilusión. ¿Podemos ir a pescar también? Carmen miró a Raúl, que mantenía una expresión esperanzada en el rostro. De acuerdo, cedió finalmente. Pero vosotros dos lo prepararéis todo. La mañana transcurrió animadamente. Mateo ayudó a Raúl a preparar los bocadillos y Carmen organizó la cesta de fruta y bebida. Las tareas domésticas no pasaron desapercibidas para ninguno de los adultos. En el lago, Mateo probaba la nueva caña de pescar que le había regalado Raúl. Carmen estaba sentada junto a su exnovio en una manta a cuadros. Me recuerda a aquel verano, comentó en voz baja. Antes de que lo estropeara todo. Raúl añadió, los dos cometimos errores. Carmen suspiró, tendría que haber luchado más. Debería haber insistido en hablarte de Mateo. Raúl sacó de su bolsillo la cajita de terciopelo que Carmen le había enseñado hacía unos días. ¿Sabías que iba a pedirte matrimonio aquí? Aquella última semana antes de nuestra pelea, Carmen contuvo la respiración. Raúl, no, la interrumpió con suavidad. Tengo que decirte una cosa. Lo tenía todo planeado, la puesta de sol, las flores. Incluso conseguí que Luis tocara nuestra canción a la guitarra. Pero entonces llegó la oferta de Madrid y perdí el rumbo. Papá, papá, gritó Mateo emocionado. Tengo uno. Los dos adultos observaron cómo el niño luchaba con su primera captura. Su cara tenía una expresión de concentración y alegría que les recordaba mucho a la de Raúl cuando era niño. Es increíble, murmuró Raúl. ¿Cómo he podido perder tanto tiempo? Ya estamos aquí, contestó Carmen en voz baja. Eso es lo más importante. El día pasó como un sueño.
Mateo pescaba alternativamente con Raúl y se unía a ellos en la manta para merendar, contando historias y haciendo preguntas sobre cómo habían sido sus padres cuando eran jóvenes. ¿Así que os conocisteis aquí?, preguntó, dando un mordisco a su bocadillo. Tu madre solía leer El Principito bajo aquel roble de allí. Raúl señaló un árbol centenario en la orilla del lago. Intenté impresionarla con mis dotes de pescador y acabé cayéndome al agua. Carmen se rió, recordando el incidente. Salió empapado, pero aún así intentó parecer encantador. ¿Funcionó?, preguntó Mateo con curiosidad. Más o menos, sonrió Carmen. Al menos conseguí una cita para tomar chocolate caliente. Cuando el sol empezó a ponerse, coloreando el cielo de naranja y rosa, Mateo se durmió sobre su manta, agotado tras un día de aventuras. Parece tan tranquilo, comentó Carmen, alborotando un mechón de pelo de su hijo. Raúl respiró hondo y se recompuso. Carmen, sé que quizás sea demasiado pronto, que hay mucho que recuperar, comenzó, abriendo la caja de terciopelo y mostrando el anillo. Ahora mismo no te pido nada. Solo quiero que sepas que nunca he dejado de quererte. Y, si algún día, Carmen le interrumpió, con lágrimas brillando en los ojos. Hay tanto entre nosotros, tanta historia, tanto dolor y tanto amor. Y añadió, míralo, Carmen, mira a nuestra familia. ¿Podemos volver a tener esa oportunidad? Antes de que Carmen pudiera contestar, Mateo se removió en sueños, murmurando algo sobre peces voladores. Se rieron suavemente, con la tensión rota por la inocencia de su hijo. Un día cada vez, respondió finalmente Carmen, buscando a tientas la mano de Raúl en la manta. Arreglemos las cosas como nuestra familia necesita. Raúl asintió, quitándose el anillo pero sin dejar de apretar sus manos. El sol continuó su descenso por el lago Monroe, testigo mudo de otro capítulo de su historia. En el camino de vuelta, Mateo se despertó brevemente en el asiento trasero del coche. Ha sido el mejor día de mi vida, murmuró somnoliento. Carmen y Raúl intercambiaron miradas a través del espejo retrovisor y hubo un silencioso entendimiento entre ellos. Algunos puentes, cuando se reconstruyen, se vuelven más fuertes de lo que eran originalmente. Aquella tarde, dejando a Carmen y Mateo en casa, Raúl condujo hasta la mansión de su abuela. En el estudio encontró otra carta de Isabel, como si supiera exactamente lo que iba a ocurrir. Querido Raúl, el verdadero amor es paciente. Espera, perdona y restaura. Espero que cuando leas esta carta te des cuenta de que algunas fortunas no se pueden medir en dólares y que las mejores inversiones son las que hacemos en familia. Con cariño, abuela Isabelle. Raúl se durmió con la carta sobre el pecho, soñando con futuros picnics, partidos de béisbol y una familia por fin completa. El otoño llegó a Madrid, trayendo consigo una explosión de colores y cambios. Los árboles de la finca de los García se tiñeron de rojo y dorado. Mientras estaba en la mansión, Raúl se enfrentó a sus propios cambios. Sentado en el estudio de su abuela, analizaba la última oferta del Consejo de Administración de Madrid Technologies. Una oferta para comprar sus acciones por una suma astronómica, siempre que renuncie al control de la empresa. Solo hace falta su firma en los documentos, le explicó Ricardo por videochat. Es una oferta generosa, Raúl. Más dinero del que puedes gastar en varias vidas. Raúl giró su silla hacia la ventana, observando a Mateo que jugaba en el jardín con su nuevo perro, un Golden Retriever que Carmen había permitido finalmente tras semanas de súplicas conjuntas de padre e hijo. ¿Y si no quiero vender?, preguntó, ideando ya mentalmente otro plan. Ricardo suspiró. Entonces tendrás que asumir un papel activo en la presidencia. El consejo ya no tolerará a un director general ausente. ¿Y si pudiera dirigir Medred Technologies desde Málaga, una empresa de este tamaño, dirigida desde una pequeña ciudad? Ricardo sonrió. El consejo nunca lo aceptaría. El consejo no tiene elección, replicó Raúl con firmeza. Soy el accionista mayoritario, ¿recuerdas?
En ese momento Carmen apareció en la puerta del despacho con una vieja caja en las manos. Su rostro estaba pálido. Ricardo, tengo que llamarte luego. Raúl terminó rápidamente la videoconferencia. Carmen, ¿qué pasa? Puso la caja sobre la mesa, otro de los tesoros de Isabelle. Encontré esto en el desván. Creo que tienes que verlo. Dentro de la caja había documentos antiguos, fotografías amarillentas y un diario. Las fotos mostraban al padre de Raúl, Richard García, de joven, junto a un hombre que Raúl reconoció como el padre de Carmen. Nuestros padres eran socios, explicó Carmen, con la voz ligeramente temblorosa. Antes del accidente, antes de que muriera tu padre, estaban construyendo algo juntos. Madrid Technologies no empezó en Madrid. Raúl empezó aquí, en Málaga. Hojeó el diario de su padre y descubrió una historia que desconocía. Madrid Technologies empezó como una pequeña empresa de construcción fundada por Richard García y Alejandro Lawrence padre. Cuando Richard murió en un accidente de coche, el padre de Carmen se vio obligado a vender su parte por una miseria para pagar sus deudas médicas. Dios mío, murmuró Raúl, todo está encajando. Por eso tu familia siempre nos ha tenido tanto rencor. Por eso tu padre. Por eso mi padre nunca aprobó nuestra relación, añadió Carmen. Creía que los García habían robado el futuro de nuestra familia. En ese momento, Mateo entró corriendo en el despacho, con su perro pisándole los talones. Papá. Mamá. Mira lo que ha aprendido a hacer Max. Ambos adultos observaron con orgullo cómo el niño demostraba al perro cómo le había enseñado a poner la pata, y por un momento olvidaron sus preocupaciones ante la alegría de su hijo. Cuando Mateo se marchó, Raúl tomó una decisión. Lo arreglaré todo, declaró. Raúl, no es necesario. Sí que lo es, le interrumpió suavemente. No solo por el pasado, sino por el futuro. Por nuestro futuro. Durante las semanas siguientes, Raúl trabajó sin descanso en un nuevo plan de desarrollo para Madrid Technologies. Convirtió el despacho de su abuela en un centro de operaciones, instaló tecnología punta para permitir videoconferencias con oficinas de todo el mundo. Pero la verdadera obra maestra fue el proyecto que presentó al Consejo de Administración, la construcción de un nuevo centro tecnológico en Málaga, que se convertiría en la nueva sede de la empresa. Volver a nuestros orígenes, explicó durante la presentación. Pero con la vista puesta en el futuro. Lo más significativo del proyecto, sin embargo, se desveló en una cena en casa de Lawrence. Quiero ofrecer una participación igualitaria en la empresa, anunció Raúl a Carmen y a su padre. No como caridad o compensación, sino como reconocimiento de lo que siempre debió ser. El viejo Alejandro Lawrence padre miró con nostalgia al hombre que antes había despreciado. ¿Por qué? Porque hay que pagar algunas deudas, contestó Raúl. Y porque quiero que mi hijo crezca sabiendo que hicimos lo correcto. Mateo, que jugaba con Max en el patio, no era consciente de los enormes cambios que se estaban produciendo en la casa. Pero cuando el abuelo Lawrence lo abrazó por la noche y aparecieron lágrimas en los ojos del anciano, sintió que algo importante había sucedido. García Lawrence Technologies, como se llamaba ahora la empresa, había iniciado la construcción de su nueva sede en el centro de la ciudad, convirtiendo el solar abandonado en un símbolo de renovación. Carmen y Raúl decidieron celebrar una boda sencilla en junio, en el lago Monroe. Pero antes tenían que celebrar una ceremonia aún más importante. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo?, preguntó Carmen, ajustando la corbata de Mateo. Estaban en el juzgado del condado, esperando la vista para la adopción. Después de meses de procedimientos legales, Raúl finalmente podría confirmar oficialmente lo que su corazón ya sabía: Mateo era su hijo. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, respondió Raúl mientras veía a Mateo poner su firma en un papel. El niño insistió en firmar con su nuevo nombre completo, Mateo Alejandro García Lawrence. Ana, una mujer canosa que conocía a Carmen desde la infancia, dirigió la ceremonia con una cálida sonrisa.
Mateo se dirigió al niño, ¿te das cuenta de lo que significa esta adopción? Significa que oficialmente tengo un padre. Mateo respondió con una seriedad impropia de su edad. Pero, en realidad, era mi padre desde hacía mucho tiempo. La sencillez y profundidad de la respuesta conmovió a todos los presentes. Raúl cogió la mano de Carmen, sintiendo el anillo de boda en su dedo. Después de la ceremonia, fueron a Miller's Diner a celebrarlo. Mateo estaba saboreando su cóctel de chocolate cuando hizo una pregunta que pilló a todos por sorpresa. ¿Puedo tener ya un hermanito? Carmen se atragantó con el café y Raúl intentó disimular una sonrisa. Paso a paso, campeón, respondió, intercambiando una mirada significativa con su mujer. Esa misma tarde, mientras Mateo enseñaba sus nuevos papeles al abuelo Laurence, Raúl llevó a Carmen a dar un paseo. Se detuvieron frente a la casa de los Laurent, la misma que Carmen siempre había admirado cuando eran adolescentes. ¿Qué te parece?, le preguntó, tendiéndole un manojo de llaves. Carmen desvió la mirada de la casa a las llaves, con los ojos desorbitados. Raúl, tú no. Pensé que necesitábamos un lugar propio, explicó. Un lugar para que crezca nuestra familia. Las lágrimas en los ojos de Carmen decían todo lo que no se podía expresar con palabras. Y otra cosa, continuó Raúl, llevándola al patio trasero. Había una casa del árbol parcialmente construida. Mateo y yo habíamos empezado a construirla el fin de semana, explicó. Dijo que el patio trasero de toda familia necesitaba una cabaña así. Carmen se fijó en los detalles del diseño, las pequeñas ventanas, la escalera de cuerda, el espacio perfecto para las aventuras de los niños. No solo estás construyendo una casa en el árbol, comentó en voz baja. Estáis construyendo recuerdos, comentó Raúl, abrazando a Carmen por detrás. Estamos, corrigió, construyendo juntos ahora. En ese momento, el sonido de unas risas llamó su atención. Mateo salió corriendo, seguido de su abuelo Alejandro Lawrence, que llevaba los planos del edificio. Papá, al abuelo se le ha ocurrido una idea genial para hacer una casa en el árbol, exclamó Mateo entusiasmado. Podemos hacer un sistema de poleas para subir cosas. Alejandro Lawrence padre, que poco a poco había ido aceptando a Raúl como miembro de la familia, le tendió los planos. Pensé que podríamos trabajar juntos en esto, sugirió. Después de todo, construir siempre ha sido una tradición en nuestras familias. Raúl sintió el significado de aquellas palabras. No se trataba solo de la casa del árbol, sino también de la oportunidad de curar viejas heridas, de reconectar el pasado y el futuro. Es un honor, respondió, tendiendo la mano a su futuro suegro. Mientras los hombres discutían los detalles del proyecto, Carmen observaba con la respiración contenida. Sentado en el columpio improvisado que Raúl había colgado, Mateo dibujó sus propios planos para la casa del árbol. Mamá, ¿podemos pintarla de azul? Es el color favorito de papá. Por supuesto, cariño, respondió Carmen, sorprendida por la naturalidad con que su hijo aceptaba todos los cambios. Por la noche, después de una cena familiar en la nueva casa, Mateo se quedó dormido en el sofá deshecho, agotado de planear las mejoras de su futura casa del árbol. Parece tan feliz, comentó Carmen mientras lo tapaba con una manta. Todos estamos contentos, contestó Raúl, atrayéndola hacia él. Llevo años construyendo rascacielos en Madrid, pero nunca me he sentido tan realizado como hoy. Construyendo una sencilla casa en un árbol con mi hijo, sonrió Carmen, dándose cuenta de que los cimientos más importantes a veces no se construyen con hormigón y acero, sino con amor, perdón y segundas oportunidades. Y allí, en la casa de Laurent en Maple Street, con su hijo durmiendo plácidamente y su futuro marido a su lado, Carmen se dio cuenta de que por fin habían encontrado su verdadero hogar. Hacía una mañana preciosa el día de la boda en Madrid. El lago Monroe reflejaba el cielo azul de junio como un espejo, y una ligera brisa mecía las flores silvestres que adornaban el lugar de la ceremonia.
En la mansión de los García, donde se estaba preparando Carmen, se respiraba un ambiente de alegre excitación. María, el ama de llaves, estaba ayudando con los últimos detalles del vestido, que era un modelo antiguo que había pertenecido a la madre de Carmen. Algo antiguo, sonrió María, ajustándose el velo. Tu madre estaría orgullosa de ti. Mateo irrumpió en la habitación, ya vestido con su traje de paje, portando una cajita azul. Algo azul, anunció orgulloso, tendiéndole a su madre una delicada pulsera. Papá y yo la elegimos juntos. Carmen abrazó a su hijo, procurando no arrugarle el vestido. Estás muy elegante, mi amor, como una auténtica García Lawrence. Respondió él con una sonrisa, haciendo reír a todos. Junto al lago, Raúl esperaba nervioso bajo el viejo roble que lo empezó todo. El lugar se había transformado en un escenario de cuento de hadas, con farolillos colgando de las ramas y pétalos blancos esparcidos por los caminos. Ricardo, ahora un amigo íntimo, se ajustaba la corbata. ¿Nervioso? Por primera vez en mi vida, admitió Raúl, estoy exactamente donde debería estar. Empezó la música, no la tradicional marcha nupcial, sino, la Viernes en Roce, a la guitarra, tocada por Luis, como Raúl había planeado años atrás en su primera propuesta de matrimonio incumplida. Mateo salió el primero, portando los anillos con cómica seriedad. Luego todos se pusieron en pie cuando apareció Carmen, caminando del brazo de su padre. A Raúl se le encogió el corazón. Carmen estaba guapísima, pero no era solo su belleza física lo que le entusiasmaba. Ella lo encarnaba todo, su primer amor, la madre de su hijo y su segunda oportunidad. Cuando Alejandro padre le tendió la mano de su hija a Raúl, los ojos se le llenaron de lágrimas. Cuida de mi tesoro, susurró. Con toda mi vida, prometió Raúl. La ceremonia corrió a cargo de Ana, que dirigió la adopción de Mateo. En un momento especialmente emotivo, pidió al niño que se uniera a sus padres. Hoy celebramos no solo la unión de dos personas, anunció la juez, sino la formalización de la familia que el amor ya ha creado. Mateo cogió de la mano a sus padres mientras intercambiaban los votos. Carmen, empezó Raúl, con voz temblorosa. Pasé años construyendo un imperio, sin darme cuenta de que mi verdadero tesoro estaba aquí. Me diste el mejor regalo que nadie podía darme, nuestro hijo, y ahora me das una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Prometo pasar el resto de mi vida mereciendo este amor. Carmen se apartó una lágrima antes de empezar a recitar sus votos. Raúl, dicen que no podemos reescribir el pasado. Pero sí podemos elegir cómo continuará nuestra historia. Yo te elijo a ti, hoy y siempre, para escribir juntos cada nuevo capítulo. Cuando llegó el momento de los anillos, Mateo se los entregó con una sonrisa radiante. Algo nuevo, anunció, haciendo reír de nuevo a todos. Tras él, si quiero, la fiesta continuó por la tarde en el jardín de la mansión García. Alejandro padre sorprendió a todos con su emotivo discurso. Cuando Isabel García vino a verme hace muchos años y me habló de destinos entrelazados y segundas oportunidades, admití que lo dudaba. Pero tenía razón. Algunas historias tardan en encontrar su verdadero cierre. Durante el primer baile de los novios al son de La Viernes en Roce, Mateo se unió a ellos en la pista, convirtiendo el vals en un abrazo familiar. Mirad, gritó alguien señalando al cielo. Se había formado un arco iris doble sobre el lago, como una bendición de la naturaleza para la ocasión, comentó Mateo mientras abrazaba a sus padres. Más tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, Carmen encontró a Raúl sentado en un viejo columpio de jardín viendo a Mateo jugar con los otros niños. $1 por tus pensamientos? Ella sonrió, tomando asiento a su lado. Estaba pensando en lo divertida que es la vida, respondió él, atrayéndola hacia sí. A veces hay que perderlo todo para encontrar lo que de verdad importa. ¿Y qué es lo que realmente importa?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Esto, respondió él simplemente, señalando a Mateo, a ella, a su familia reunida.
Siempre había sido así. La noche había caído sobre Málaga, los farolillos del jardín creaban una atmósfera mágica. Mateo se durmió en los brazos del abuelo Laurence, agotado pero feliz. Carmen y Raúl volvían a bailar bajo las estrellas. Ahora, como marido y mujer, le susurró al oído, «Tengo algo que decirte». «¿Qué?», preguntó él, notando el brillo especial en sus ojos. Parece que el deseo de Mateo de tener un hermano pequeño se va a hacer realidad antes de lo que pensábamos. Raúl se detuvo, con los ojos muy abiertos. ¿Y tú también?, Carmen asintió, sonriendo entre lágrimas de felicidad. Y allí, bajo el cielo estrellado de Málaga, mientras su hijo dormía plácidamente y su mujer anticipaba una nueva vida, Raúl García comprendió por fin el verdadero significado del éxito. No eran los rascacielos de Madrid ni las cuentas bancarias. Era el amor que construyó la historia de su familia ladrillo a ladrillo. Si tuviera que elegir entre el éxito profesional de sus sueños en la gran ciudad y una vida aparentemente más sencilla con sus seres queridos en su pueblo natal, ¿qué camino elegiría y por qué? Tu participación es muy importante para el canal. Deja tu sincera opinión en los comentarios. Gracias por vernos. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario abajo para decirnos lo que piensas. Tus comentarios y tu apoyo son muy importantes para nosotros. Siga atento a más historias interesantes.